Invitamos nuevamente a uno de nuestros invitados, uno de nuestros países invitados desde Perú con la ponencia La valoración económica de las obras de arte, posibilidades, metodología y reglamentaciones, nuevamente con el licenciado Marco Iván Cabrera. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos. Creo que van a poner nuevamente. Quiero, antes de empezar, decirles lo siguiente. Todo el trabajo que se está realizando pertenece también a le podemos llamar así, a una investigación científica. Ojalá que algunos de ustedes estén interesados hoy día en participar. Yo tengo una tesis justamente de maestría y he elaborado 20 preguntas. Los que deseen participar en ella, tal vez después nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y se los voy a agradecer muchísimo, por favor, porque es un trabajo también de investigación. Miren, sé que cuando se habla de tasaciones de arte estamos acostumbrados, porque es la verdad. He visto sin fin de webinars, tutoriales, he leído libros, todos hablan acerca de los procedimientos en las obras de arte, que la calidad… Antes, por favor, uno antes, ¿sí? Uno antes, por favor. Ah, ya, yo tengo esto. Antes, aquí, ¿no? Y cuando nos referimos a la obra de arte, por ejemplo, se daba la indicación de material y muchas más. Y según el documento que yo les he enviado, van a ver que hay una fórmula pues muy pequeña, muy grave, gravemente pequeña. Y no estoy distraído, que creo que es lo que sucede, en analizar la obra de arte por ciertos referentes, porque soy historiador de arte. Y he visto que cuando se presentan las fórmulas, se trata mucho de conocer a la obra de arte, cuáles son sus tamaños, cuáles son sus materiales y una serie de razones. Y como no estoy distraído en eso, a mí lo que me interesa mucho más es la validez de lo que estamos haciendo. Y yo les voy a presentar también hoy un ejemplo con documentos oficiales de por qué cuando hablamos acerca de buscar el precio de la obra de arte tenemos que seguir en un procedimiento. Porque yo puedo hacer todo un engranaje multicriterio, buscando hasta el último detalle, analizando la obra de arte antigua y estar cometiendo el error básico que es el error de validez. Por ejemplo, la obra más importante en el mundo es… de precio en subasta más caro del mundo, es el Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci, vendido en Christie's en 2017, 450 millones de dólares, ¿no? En el martillo, 400 millones de dólares, con todo y honorarios, interesante los honorarios, 50 millones de dólares, ¿no? Alcanza ese precio porque es de Leonardo da Vinci. Y muchas voces disidentes dicen, sí, pero no se ha terminado de demostrar que es de Leonardo da Vinci. Y si no es de Leonardo da Vinci, entonces, ¿qué estamos valorando? Y si sale un estudio mañana al que se someta la obra, ahora vienen las pruebas de hierro, por ejemplo, y me dicen que no es, demuestran científicamente que no es un Leonardo da Vinci, en ese inmediato momento, ¿cuánto es el precio? Porque el precio no es por el Salvatore Mundi, el precio es porque pensamos, no hay un peritaje, bueno, aquí sí me demoro, si hubiera un peritaje válido, yo no lo he visto, pero este peritaje no se ha difundido, ¿no? Entonces, si se hiciera un peritaje oficial y la obra no fuera de Leonardo da Vinci, la pregunta es, ¿cuánto es el precio? Inmediato. Estimados colegas, evaluadores, en arte los artículos alcanzan precio por el artista, no es la obra. Tengamos en cuenta que también hay el material, efectivamente si es oro no es lo mismo que si fuera pues latón, ¿no? Pero ese es otro tema. Es el ranking del artista que varía también anualmente según instituciones, específicamente ahora evaluadoras, las que
y en eso sí un tasador tiene que estar al tanto de cómo se mueve el ranking y qué artista está en ese momento en primer lugar. Y entonces, si yo tengo una obra de arte que fehacientemente pertenece a este artista que está en el primero, dentro de los 10 primeros, en fin, puedo tener ya un estimado de los precios. Lo demás va a ser calcular. Pero si no se demuestra que la obra es un Picasso, ¿cuál es el precio? Podríamos estar hablando de, ¿es una copia? ¿Es una imitación? ¿Es una reproducción? Todas ellas tienen precio. Lo único que no debe ser es falsa. Puede ser auténtica, y les voy a dar los criterios. Puede ser auténtica, original. Puede ser atribuida, como historiador de arte, puedo atribuir una obra, obviamente tengo que hacer la demostración correspondiente. Puede ser imitación del propio artista, puede ser una copia de otro artista hacia esa obra, es válida siempre y cuando atrás diga copia del artista tal sobre la obra, bien, tiene valor de copia, pero no de original, ¿no? Puede ser reproducción, pero no puede ser falsa. ¿Cuál es la obra falsa? Aquella que se hace con la intención de dolo y que se quiere pasar un Picasso que no es Picasso por Picasso, ahí es dolo. Pero si yo hago, Marco Cabrera, un Guernica, y digo bien claro, Guernica por Marco Cabrera, copia de Picasso, a nadie estoy engañando y todos saben bien claro que esa obra no es de Picasso, sino que lo ha hecho Marco Cabrera, que de arte no sabe nada, tendrá algún valor, ¿no? Carismático, ¿no? Tal vez el de la cantidad de los pigmentos, el material que he utilizado y pues nada más, ¿no? Entonces, el gran referente para la tasación, y como vimos en la definición legal, es quién ha hecho la obra, cómo está rankeado este autor y a partir de ahí tenemos el precio. Es bastante curioso, fíjense cómo estamos considerados las personas que nos dedicamos al arte. Y esto lo ha dicho en 2019 Antonio Rafael Paradas. Cuando habla de los tipos de tasaciones, ahí están todos los tipos de tasaciones que creo que deberíamos revisarlo, ¿no? Pero dice interesantemente y provocadoramente, tanto los historiadores del arte, me está hablando, como conservadores de museos, no parecen tener muy claro que toda obra de arte tiene un precio que alguien estaría dispuesto a pagar. En cambio, los mercaderes de obras de arte y antigüedades, la policía, guardia civil, las aseguradoras y los ladrones parecen ser totalmente conscientes del valor económico de las obras de arte. ¿En qué contexto digo esto? Ya lo estudiaron algunas importantes investigadoras argentinas. Se cree que el aura de la obra de arte está completamente divorciado del mercado del arte. Pero ellas han demostrado que solamente es en Latinoamérica que creemos que hay un aura de la obra de arte y que se banalizaría en el momento en que se le pone precio. En otras esferas y estratos no, porque la obra de arte es el producto de un trabajo y entonces hay que ponerlo en el mercado. Y cuando lo pongo en el mercado, como obra de arte no pierde ningún valor, pero el mercado dicta el precio, es completamente distinto. Es trabajo de marketing y del economista. Pero como obra de arte se llama capital simbólico. En arte lo conocemos como estilo, ¿no? Seguimos. Se hace el proceso de tasación de acuerdo a la investigación del mercado. Y si es una tasación como tal, porque si no, con la investigación de mercado, ya había dicho, nos quedamos en evaluación, para que sea tasación hay que aplicar la reglamentación que en cada país es diferente, por si acaso. Entonces, una misma obra de arte en Perú podría costar un precio, aquí en Colombia otro, en México distinto y quién sabe si en Francia completamente diferente, ¿verdad? Se tasa en la aduana las obras de arte y me han llamado justamente por resolución, la 1456, de la Comunidad Andina, que desde el año 2012, es curioso, ha estado en vigencia desde el año 2012, pero se ha aplicado, me dijeron los señores de la aduana, desde diciembre del año 2020 en que fui evaluado y me dijeron que me encargara para ello. Y todos esos años anteriores no había, al parecer, a quien pudiera encargarle. ¿Qué dice la Comunidad Andina?
que para el cálculo del valor en aduanas de antigüedades, obras de arte, modelos de colección o de aquellos bienes en cuya elaboración haya predominado el ingenio o la creatividad, yo pondría ahí de un autor, se determinará a partir de uno de los siguientes criterios. A. Información obtenida en publicaciones especializadas. No lo toman en cuenta los señores de la aduana. Ni las facturas. B. Valores registrados en los documentos de la negociación. Aquí entran pues las facturas y todos los materiales que acompañan las obras, que es un ingente lote de obras. De hecho, cuando se importa una obra de arte, está todo el legajo, está todo completo, pero no se lo toma en cuenta. C. Precio fijado por un perito en la materia, independiente del comprador y del vendedor, siendo el costo asumido por el importador. Bien, ahí está el reglamento. El reglamento para tratar bienes y calcular el precio de los bienes muebles tiene 3 categorías. ¿Cuáles son? La tasación de maquinarias, vehículos, equipos, líneas de producción e instalaciones móviles. Ahí no están las obras de arte. 2. La tasación de bienes muebles, enseres, equipos de oficina y repuestos. Aparentemente allí tampoco estarían. Y 3. Tasación de chatarra. Allí tampoco están. Por más deteriorada que, ¿no? Esta la obra. ¿Saben por qué se puede aplicar el criterio como un hilito solo porque la norma dijo muebles? Y yo ya les demostré que el Ministerio de Cultura dice a las obras de arte bienes muebles. De hecho, si el Ministerio de Cultura hubiera dicho a esa pintura obra de arte, tampoco podríamos hacer nada con el reglamento y tendríamos que modificar el reglamento, ¿no? Por ejemplo, ArtPrice publica el ranking de los artistas. Jean-Michel Basquiat, uno de los alumnos o admiradores de Andy Warhol, el más importante artista del pop art, está catalogado en primer lugar. Si me llega un Basquiat en estos momentos para tasar, yo tengo que ser muy consciente de cuál es su ranking. Está en la alta gama. Hay varias gamas en las obras de arte. De 0 a 50.000 es la gama baja, dólares. De 50.000 a 100.000 es la gama media. De 50.000 al millón, perdón, es de 50.000 al millón. De 1 millón a 100 millones es la gama alta. Nosotros quisimos en este año que nuestra querida artista Tilsa Suchilla, estuvimos muy pendientes en Christie's, la venta que se hizo de su obra más importante, que se consideraba en nuestro país, mire qué curioso es esto, se consideraba que su obra pasaba el $1.000.000, todos creíamos eso y además por extraoficialmente se consideraban que habían habido propuestas del 1.200.000 al 1.400.000 por la obra que salió a ofertarse en mayo de este año. El mercado dijo, no señores, $700.000 fue la puja y se adquirió la obra. Y a partir de allí no tenemos artista peruano que en el segundo mercado, que es el de las subastas, mercado secundario, perdón, tengamos algún artista que sobrepase el millón, como sí lo tienen los mexicanos, por ejemplo, con Botero, ¿no? Que sí, y otros artistas, ¿no? Ni hablar, pues, los colombianos. Y los mexicanos, ni hablar, pues, tienen muchos artistas, creo que ahora Frida Kahlo logró inclusive, me parece, 34 millones, algo por ahí el año pasado, ¿no? Con un retrato. Entonces, no, tienen artistas de muy alta gama, pero todavía no tienen la gama plus, porque la gama plus es de 100 millones para arriba. Ahí ya estamos hablando de Picasso, Leonardo da Vinci. Y nosotros los latinoamericanos necesitamos que nuestros artistas sean reconocidos, ¿no? Trabajar mucho en ello. Hay indicadores que nos dan cuenta que si se vendió el Salvatore Mundi en $450 millones, la máxima obra del artista, la Gioconda, estaría entonces valorada en aproximadamente $713 millones. Esa tasación no la he hecho yo, pero es lo que dicen, ¿no? Y también sabemos que la máxima obra española de Velázquez, Las Meninas, también tienen una tasación muy alta, ¿no? Aquí dicen, ¿tienen el precio de Las Meninas? Publica El País, ¿no? ¿Tienen precio Las Meninas? Sí, $400.000 según la tasación que figura en el testamento de Fernando VII, muerto en 1834. En ese tiempo, ¿no?, la tasación era $400.000, pero no era la más alta, porque en aquel momento dice que
no era ni de lejos el cuadro de mayor precio de la colección real de su propio autor Velázquez, lo superan las dos obras, hay Las Lanzas, que estaba en 2 millones, y el pintor sevillano no se acerca al valor en ese momento de lienzos como el de Rafael, La Caída en el Camino del Calvario, y otros artistas más, ¿no? La Adoración de Rubens, que tenían precios mucho más altos en ese momento. Y aquí les quiero decir algo, todo tasador de arte no solo debe sacar el cálculo del momento, debe tener también formación histórica. Y aquí voy a poner solo un ejemplo peruano porque yo soy tesista de los funerales de Atahualpa de Luis Montero, el que se considera a nivel latinoamericano el primer artista pintor histórico. Y por cierto, esta pintura es la única que fue adquirida por ley. Yo le digo adquirida, aunque solamente la ley dice acéptese el cuadro que Montero obsequia al Estado. Bien, porque le da 20.000 pesos de 20.000 soles en ese momento de premio, pero es una suerte de compra, aunque fue una adquisición. Bien, estos son los funerales de Atahualpa, su registro. En aquel momento, 3 años antes, esa obra se hizo en 1867, se terminó, pero otro artista peruano, que se considera el maestro de Montero, hizo Cristóbal Colón frente a los médicos de Salamanca. Esta obra la compró el mismo presidente, el presidente José Balta, cuando se adquirían los funerales de Atahualpa, y pagó 2.000 pesos. Y en ese instante, ahí están los tamaños, acá están las dos obras, ¿no? En ese momento en que el presidente adquiere la segunda obra, el Colón ante los sabios de Salamanca, por 2.000 soles, noviembre de 1868, y en la primera el Congreso le da 20.000, se establece una razón. Los funerales de Atahualpa siempre costarán el doble de el Colón ante los sabios de Salamanca. Entonces esto es bastante interesante porque si el museo que tiene alguna de las dos obras manda hacer la tasación de una, en ese instante cuando salga el precio la otra costará 10 veces menos o va a costar 10 veces más, ¿no? Eso es lo que haría cualquier tasador. Bien. En el año 2011, la Municipalidad de Lima, con el Museo de Arte de Lima, quieren hacer una exposición y entonces mandan a tasar a una firma inglesa todas las obras de Ignacio Merino. Curiosamente ahí está, Colón ante la Junta de Salamanca, es la misma obra, salió costando $400.000. Si la obra pequeña, en tamaño, porque es grande, pero es más pequeña que los funerales de Atahualpa, costó en 2011, según la tasación, o era valorada en $400.000, ¿cuánto costaría los funerales de Atahualpa? Multiplícalo por 10, son 4 millones de dólares. Eso es lo que haría en 2011 un tasador y tendría sustento, estaría haciendo referencia. Y el precio es absolutamente equivocado si no tiene en cuenta la historia. Bien, ahí está la obra menor, ¿no? $400.000. En ese momento los funerales de Atahualpa, 4 millones de dólares. Pero yo me di cuenta de algo, de la tasación inglesa, porque la misma Municipalidad de Lima había mandado hacer aproximadamente en 1911 la misma tasación a todas las obras de Merino, tal cual se le ha encargado ahora a la firma inglesa, la mandó a hacer, ¿no? Antes. Y en ese tiempo el gran tasador fue Daniel Hernández, que a diferencia de estos dos pintores, Luis Montero e Ignacio Merino, él fue ganador de la medalla de oro del Salón de París, o sea, lo que los otros dos hubieran querido tener. Es un gran artista y él dijo, las obras valen, él puso el valor de tasación. Si ese es el valor de tasación del gran Merino, ¿cómo es posible que ahora que la nueva firma extranjera tasó las obras, no respondan a la misma razón? Salvo que me digan ellos que han hecho una valoración artística, no acepto de ninguna manera que se contradiga al maestro. Debió actualizarse el precio, eso es lo que hace el economista. Una cosa es actualizar el precio y otra cosa es que me diga
que una obra vale más o vale menos en criterios estéticos si aquí esto lo ha hecho Daniel Hernández? Es muy temerario hacer eso. Yo no me aventuraría a hacer. Bien, pero sigamos. Entonces seguí observando y lo sigo poniendo en duda para saber las razones de los estimados amigos ingleses. En el año 1921, Perú iba a celebrar el centenario, porque ahora estamos en el bicentenario. Y en ese año, el Palacio de Gobierno que iba a recibir a todos los invitados se quema. Bueno, fue un hecho histórico. A nivel artístico, en este espacio estaba la obra de Merino y se quemó. No se destruyó, se quemó. Aquí la Municipalidad de Lima nos da cuenta de qué fue todo lo que pasó, porque hubo que hacer un informe. Nos dice que la venganza del Cornaro, porque habían 2 obras de Merino, bueno, se destruyó, y que la otra obra, el Colón ante los sabios o la Junta de Salamanca, sufrió muchísimos daños y que se ha restaurado. ¡Oh, atención! Si se restaura, el precio que se va a dar no es pues para la mano del restaurador, es para la mano de Merino. ¿Cuánto quedó del cuadro? Porque ya no era el 100%. ¿Cuánto quedó del cuadro? Nunca dieron el informe y yo siempre se lo solicito. Y en ese momento, el director del Museo de Arte de Perú indicó: Colón ante la Junta de Salamanca, a buen recaudo está, es decir, a salvo del incendio. Pero mano audaz, armada solo para combatir al enemigo extranjero, aquí Quintanilla, Emilio Gutiérrez de Quintanilla, no tuvo en cuenta los loables esfuerzos del señor Carlos Portugal, que como militar logran arrancarle algo del lienzo de las llamas. Claro, hay que ver el mérito, ¿no? Con todo sacó un poco, pero no es pues historiador, ni conservador, ni nada de esto, entonces la rompió y la sacó. ¿Y qué más dice él? Desprende a navajazos la tela de su bastidor y enrollándola, la resquebraja y consiguientemente deshace el Colón y los demás personajes de la Junta salmanticense. ¿Ha tenido eso en cuenta la tasación? ¿O solamente ha visto un cuadro muy bonito ahora restaurado y le ha puesto los $400,000 a la obra como tal? Porque esos $400,000 entonces pertenecen al Merino que quedó. Bien. Y si pertenecen al Merino que quedó, podemos estar de acuerdo que solo quedó el 10%. Si los $400,000 pertenece al 10% de lo que quedó, quiere decir que se perdió el 90%. ¿Cuánto costaría el Merino? El Merino costaría $4 millones. ¿Cuánto costaría el Montero? $40 millones. Imagínense el gran error de aquella persona que dice: no, los funerales de Atahualpa solamente cuesta 4 millones. Señor, no sabe de historia, porque no está teniendo en cuenta este hecho o de qué estamos hablando, ¿no? Eso es lo que le da la validez a la obra de arte. Y además hay que tener en cuenta una cosa: así como ha corrido fortuna triste el Merino, en cambio el Montero ha tenido revalorización, porque ya en el año 2010, un año antes de la tasación, se hizo una restauración. Restauran una enorme pintura de los funerales de Atahualpa a vista de todo el público. Ha sido una de las mayores, porque los conservadores trabajaron en el museo y la gente podía entrar y ver cómo avanzaban, ¿no? La puesta en valor fue espectacular. Luego, teniendo ya el precio a 2011, yo hice todo esto en el 2021, supuestamente esos $40 millones equivaldrían a $47 millones, simplemente actualizando el precio. Sí, es cierto, no están los criterios, no están todos los referentes del multicriterio, porque no pienso hacer lo mismo que están realizando en estos momentos los tasadores, que ahora ya se dan cuenta, nadan en el mar de las precisiones que tienen todas las obras de arte, que el tamaño, que la técnica, que los pigmentos. Sí, señor, pero todo su cálculo tiene que darle validez. A usted
realizado o ha estado pendiente de todo lo que sucedió en el cuadro. Es más, ¿sabes cuáles han sido las tasaciones anteriores? Porque cada tasación que se hace un cuadro, obviamente después se tienen que revalidar, pero esas anteriores que se hicieron son parte de la historia económica del cuadro. Aquí en el Merino, bien hecha la tasación o mal hecha, ya es parte de su historia. Un nuevo tasador tendría que hacer todo eso y aumentar todo lo demás para referenciar, argumentar, sustentar, validar o de repente poner sus observaciones, ¿no? Este es nuestro cuadro, porque también hay un detalle. Usted dice que, Marco Cabrera, que la tasación de esa obra peruana está en 40 millones de dólares. Sí, qué interesante, porque este año se ha vendido la obra más cara del Perú, ¿no? El Tilsa Suchilla, y solamente ha alcanzado 700.000 dólares. No ha pasado a gama alta. ¿Cómo es posible entonces que ustedes tengan una obra en la cual el mercado no se ha expresado? Hay una diferencia entre tasar para seguros, tasar para mercados y tasar para repartición de bienes, ¿no? Muy bien. Esta es la fórmula y la única que tengo que seguir en estos momentos para tasar una obra de arte según el reglamento, que indica, tásese según la siguiente fórmula. BC, ¿no?, que viene a ser el valor comercial, es igual a VSN, valor similar nuevo, por FD, factor de depreciación. Recuerden que en la primera parte yo les hablé del factor de depreciación. Veamos. ¿Qué dicen las contadoras uruguayas Carolina Azuaga y Karina Peombo sobre el factor de depreciación o el estado de conservación? La pérdida de valor de un bien de capital es cierto en la mayoría de los procesos industriales. No lo es en el caso de procesos que consumen obras de arte, las que en muchos casos sufren una revalorización constante, fenómeno singular, en el que el desgaste del bien y valor del mismo sean directamente proporcionales. En el otro es indirectamente proporcional, porque pasa el precio, pasa el tiempo y baja de precio. Acá no, acá pasa el tiempo y crece, ¿no? Por eso son directamente proporcionales, al contrario de lo que suele ocurrir con otros bienes de capital, en los que el desgaste y el valor remanente son inversamente proporcionales. Es parte de mi equipo las dos señoritas, Katia Guerra y Andrea Guamán, conservadoras de arte, la ingeniera industrial, Janet Vances, el experto en materiales, Jan Cabrera, bueno, aquí estoy yo, y quien se encarga de hacer la filmación. Seguramente el equipo en algún momento va a crecer, pero yo quiero hacerles mi homenaje y mención respectiva, porque de verdad no hubiera llegado a donde estoy en estos instantes si no fuera por el trabajo que ustedes están viendo allí, de ellos y de todos los demás componentes de mi equipo. Muchas gracias. Bueno, doctor Marco, de verdad que nos complace muchísimo escuchar. Creo que eso ha sido de verdad una ponencia bien importante con relación al tema del arte, al tema del origen. Y como invitado especial de Perú, de verdad que le agradecemos su visita aquí en nuestro país. Esperemos que disfrute lo que queda el resto de la tarde y el día de mañana antes de viajar a Perú.